Sean bienvenidos que pensando. No sé cómo, no sé cómo, pero ya estás aquí. Bienvenida, Luis. Y trataremos de que el micrófono esté silenciado, ¿va? Bueno, nosotros somos Salem de Dios y pues queremos impartir un tema, como ya lo han notado. El tema es San Pedro, el impulsivo. Si no saben quién fue San Pedro, pues los pongo en contexto. Fue uno de los discípulos de Jesús que posteriormente la historia creo que ya la sabemos, pero si no te habías dado cuenta, de todos los discípulos que tuvo Jesús, San Pedro, o Pedro en este caso, era el más alborotado, el que, el que no medía sus palabras, el impulsivo, el que daba la iniciativa a defender lo que él creía y por eso es el tema de hoy, Pedro el impulsivo. ¿Por qué razón? Bueno, para esto quiero decirles que el nombre original de Pedro era Simón. Para las personas que no sabían, el nombre original del discípulo de Jesús llamado Pedro era Simón. Y lo podemos encontrar en segunda de San Pedro, capítulo 1, versículo 1, para que lo confirmen, porque es importante hablar con argumentos y hablar con la verdad. Por eso les estoy dando la cita. Su padre se llamaba Jonás y era casado. Datos curiosos de él, porque en ocasiones no sabemos. La Biblia no narra su historia de una manera cronológica, sino que hay que buscar en los evangelios, en otros libros más, donde podemos encontrar la historia. Entonces cronológicamente no la vamos a encontrar. Por eso es que hay que enlazar la historia. Entonces, recuerden, su nombre original es Simón. Su padre se llamaba Jonás y era casado. Y aquí una explicación de por qué las personas cuando desean y sienten en su corazón, eh, valga la redundancia, el deseo de bautizarse, es que les permiten cambiar el nombre. Si tú tienes un nombre que no es bíblico, al momento de bautizarte, puedes cambiarte tu nombre y todos los de la iglesia donde te congregas pueden decirte así. Y porque es bíblico, aquí está nuestro respaldo. No en todas las iglesias se usa. Además, eh, a mi parecer creo que no es necesario también cambiar el nombre. Simplemente que el nombre de nuestro Señor Jesucristo esté plasmado en nuestro corazón. Eso es lo más importante. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 44, indica que era originario de Bethsaida, pero vivía en Capernaum de Galilea. San Mateo, capítulo 4, versículo 13 y 18, ahí dice que Simón, Pedro, vivía en Capernaum de Galilea, pero era originario de Bethsaida, ambos lugares situados en la orilla del mar de Galilea, donde se desempeñaba como pescador junto a su hermano Andrés. ¿Cómo fue el momento de que él fue parte de los discípulos de Jesús? Bueno, esto lo encontramos en Mateo 4, versículos 18 y 19, que nos dice lo siguiente: y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Fue lo que les dijo
Jesús de Nazaret, ya no iban a ser más pescadores comunes, sino que les dijo van a ser pescadores de hombres, porque iban a rescatar almas. Característica de San Pedro, como lo mencionamos en el título, es San Pedro fue impulsivo. Esa fue una característica, fue la mayor, podría decirse que la mayor. ¿Qué significa impulsivo? Es impetuoso, arrebatado, apasionado, y también violento. En ocasiones era violento y lo vimos cuando Jesús eh, lo entregaban con un beso. Él salió a capa y espada a defender a Jesús, a su maestro, y salió y, y le mochó la oreja a un soldado. Era impulsivo, era violento, pues, en pocas palabras. Cuando actuaba lo hacía de forma instantánea, no pensaba. Ese es el problema eh, ese es el problema de nosotros cuando estamos enojados. Por eso siempre se dice, cuando estás enojado, cálmate y después empieza a hablar, porque sin pensar, sin analizar las cosas, luego lastimamos a terceros. El inciso A nos dice, cuando Jesús llamó a San Pedro, tal cual se describe en San Mateo, su impulsiva respuesta fue dejar al instante las redes y seguirlo. Jesús llega en ese momento, visualícenlo, llega y ve Jesús a Pedro y a Andrés, su hermano, y les dice, venid a mí, venid en pos de mí. Es decir, dejen todo, que yo los haré pescadores de hombres de ahora en adelante. Y Pedro dijo, sí, sin pensarlo, y dejó todo, dejó su barca, dejó todo. Este, inciso B, cuando los viajes de Jesús le llevaron a las proximidades de la casa de San Pedro, impulsivamente los invitó a todos a casa, sin tomar en consideración de que su suegra estaba enferma en cama. Inciso C, la noche que Jesús se aproximó a los discípulos caminando sobre las aguas, nos dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él no esperó que, que los otros discípulos dijeran, yo quiero ir, no, él tomó la iniciativa y dijo, yo quiero caminar en las aguas. Y rápido, él fue el primero que habló y dijo, entonces, si tú eres Jesús, manda que yo vaya a ti y yo voy a ir. Y sin pensarlo, caminó sobre las aguas, pero la duda siempre está en el ser humano, siempre va a estar, y él empezó a dudar. Si saben la historia, sabrán bien que empieza a dudar y ya como que ya no tenía tanta fe y se empezaba a hundir y le gritaba, ayúdame, porque me estoy hundiendo. Y le dijo, hombre de poca fe. Pero todo eso fue así, rápido, un 2x3. Él actuó, dijo, no, yo voy. Es porque era apasionado, arrebatado. Y eso lo podemos encontrar en San Mateo, capítulo 14, versículos 28 y 29. Para que puedan corroborar, verificar que casi está en la Biblia. Y les quiero comentar que no cambia, en teoría no debería de cambiar el texto en otras Biblias, pero las actualizaciones, en el sentido de que la traducen, cambia un poco y se hace un poco más simplificada la palabra. Por ende, al momento de cambiar algunas palabras, ya tienen otro enfoque, otro significado un poco distinto. Por eso siempre hay que buscar o se recomienda que nuestra versión de nuestra Biblia
sea la más apegada a la original, la más allegada a la original. En este caso, la más allegada a la, como les comento, la traducción más allegada a la original, podemos encontrar la Reina Valera 1909. Y esa es un poco más apegada a la original. Puede ser que, un ejemplo, no tengo aquí una Biblia actualizada en el sentido de su traducción. Puede ser que en San Mateo, como lo leímos, que dice, si tú eres, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Puede ser que en lo simplificado diga, Jesús, ¿eres tú? Entonces sí voy. Ya cambió el contexto un poco. Entonces es necesario como que tener cuidado en eso. En qué versión de Biblia tenemos. Reina Valera 1909 es una de las más allegadas al original. Entonces, recuerden que estamos viendo que San Pedro era impulsivo, impetuoso, arrebatado, apasionado y violento. ¿Quién, sino un impulsivo, abandonaría la seguridad de barco y caminaría sobre las aguas? Más que él. Él, eh, nadie más de los que iban en la barca, en ese momento nadie más se atrevió a caminar como lo hizo Pedro. Imagínate, tenían miedo, o asombrados y con miedo, claramente porque imposible caminar en las aguas, ¿cierto? Y asombrados, con miedo, con temor. Y en un momento te das cuenta que hay personas, o Jesús, junto con Pedro, caminaron en esas aguas. Inciso D. Lo que ocurrió la noche en el huerto del Getsemaní, cuando llegaron para arrestar al Señor Jesús. Entonces Simón Pedro, que tenía espada, la sacó y hirió al siervo del pontífice, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Eso lo puedes encontrar en San Juan capítulo 18 versículo 10. Dice que en ese entonces, cuando fueron a arrestar a Jesús, porque era un falso profeta y engañaba a la gente, lo culparon de bastantes cosas, lo estaban buscando. ¿Y quién fue que lo entregó? Para los que ignoran esa parte, aunque no creo que todo el mundo sabe que Judas entregó al maestro, es decir, entregó a Jesús de Nazaret por monedas de plata, y con un beso. Esa era la indicación para los soldados romanos. Para los soldados, iba a llegar a ese lugar, se iba a aproximar a Jesús y le iba a dar un beso en la mejilla. Obviamente Jesús sabía todo y le dijo, cuando se aproximó a él y le dio el beso, dijo que con un beso lo entregas al Hijo del Hombre. Y en ese momento sale Pedro, el impulsivo, el apasionado, el arrebatado, sale de una manera violenta, saca su espada, hirió al soldado y le cortó la oreja, sin pensarlo. De nuevo, hizo siguió el mismo patrón de las demás cosas, por ejemplo, cuando caminó en el agua, cuando Jesús le dijo que fuera con él y lo haría pescadores de hombres, también dejó todo. No pensó, igual aquí, no pensó en que si iba a herir al soldado, también lo iban a matar a él. No le importó nada. No le importó nada y actuó. Le mochó la oreja. Y hubo una riña ahí que si en algún momento tienen la oportunidad de ver La Pasión de Cristo, una película de James Cameron, se darán cuenta cómo fue esa parte de manera gráfica, visual, para los que casi no les gusta,
o no tienen esa capacidad de imaginación. Es muy buena la película, bastante buena, donde se narra como tal la pasión de Cristo, es decir, todo lo que vivió en su lecho de muerte, en, en la crucifixión. Y ahí sale claritamente cómo era Pedro, impulsivo, pelea con los soldados y Jesús para, hace un alto y le dice que así no debería ser. Toma la oreja del soldado y se la pega. Y a pesar de eso, los soldados seguían las órdenes de los que lo lideraban y tuvieron que llevárselo. A pesar de esa característica, al haber estado con Jesús, tuvo la certeza de poder decir grandes declaraciones de su fe en Cristo. Las grandes confesiones de su fe en Cristo. Inciso A. Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es hijo del hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que sois? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A pesar de que Simón Pedro era impulsivo, era violento en ocasiones, arrebatado en sus decisiones, apasionado en enfrentar las cosas, pero también era sabio y entendía las cosas, lo analizaba. Cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Me imagino que los que respondían eran los otros discípulos diciendo: pues uno dice que es Juan Bautista, y otros Elías, otros Jeremías, y algunos otros de los profetas. Y yo creo que Pedro estaba analizó las cosas en ese momento. Y Jesús le preguntó, y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acertadamente lo dijo. Inciso B. Bueno, aclaro que esas son las grandes confesiones de su fe en el Maestro. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Y respondiéndole Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sabias palabras. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y esa es una parte de la Biblia que es demasiado que te llena el alma y te da un momento de tranquilidad. Inclusive muchos cantos cristianos que hablan sobre esto. Hay uno que me gusta mucho, no recuerdo el nombre del grupo porque es un grupo, y habla de que a quién iré. Dice: ¿a quién iré, Jehová, sin ti? ¿A quién iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema. Y sigue el canto diciendo que a dónde iremos si solamente con Él tenemos palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Para que lo confirmen, está en San Juan capítulo 6 versículos 67 al 69. Y por fin llegamos al final del tema.
Pedro era un pescador de Galilea, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres, y él sin dudarlo aceptó, debido a que Pedro estuvo dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús. Dios lo usó de muchas formas. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, les conocían y habían estado con Jesús. Y, y hay más historias sobre él. Podemos hablar sobre cuando Pedro negó al maestro 3 veces. Pero aquí lo importante, perdón, es saber tomar lo bueno de Pedro, que era impulsivo, impetuoso, arrebatado, apasionado y violento. Y en ocasiones tomamos eso como malo, como de no, debemos de tranquilizarnos cuando estemos enojados, cuando estemos airados, tenemos que tranquilizarnos para así ya tomar una buena decisión. Pero si analizamos cada punto que hemos leído, que hemos tomado en este tema, podemos ver que gracias a lo apasionado que era, tuvo la dicha, la oportunidad de poder caminar sobre las aguas, al igual que Jesús. Así también defendió a capa y espada a su maestro. A Jesús lo defendió cuando lo fueron a arrestar. Y también nos enseña también a tener ese valor, esa valentía de dejar todo y todos eh, por seguir a Jesús. Él dejó todo, dejó su profesión, no sé cómo lo podríamos llamar, su trabajo, dejó su trabajo sin pensarlo y lo hizo para servir y seguirle a él, a Jesús de Nazaret, al maestro de maestros, al Hijo del Hombre, sin pensar en ¿y qué voy a comer mañana? Sin pensar en, híjole, que la vecina me va a criticar. No pensó nada de eso, no pensó en que mi familia me va a rechazar porque yo soy cristiano. No pensó, siguió, gracias a su característica eh, más destacada de San Pedro, que fue ser impulsivo. Y bueno, recuerden solamente esos datos del principio que les di, que el nombre original era Simón, así se llamaba. Su padre se llamaba Jonás y era casado. Vivía originario de Bethsaida, pero vivía en Galilea, en Capernaum de Galilea. Y si vemos las historias, actualmente Capernaum aún sigue siendo un lugar de escasez, de pobreza, y así era en ese momento también, porque había tiempo donde no había pesca, no había para pescar. Incluso me lo narra la Biblia, y incluso todavía en la actualidad Capernaum sigue siendo un lugar muy sobrepoblado y de igual manera un tanto pobre. Y para los que tenían dudas si realmente los lugares que menciona la Biblia existen, y sí existen, algunos fueron cambiados porque hay mapas antiguos y los de la actualidad, pero son confirmados que anteriormente así se llamaban. Y bueno, es el tema San Pedro el Impulsivo. Espero que les haya servido el tema de mucho. Recuerden que hay que tomar esto como algo bueno, algo de ello se nos tiene que quedar para poderlo así tener en cuenta y aplicarlo en nuestra vida espiritual y seguir siendo
un Pedro, es decir, con las características apasionado por Cristo. En este caso ya no diríamos violentos, diríamos impulsivos, en el sentido de que tomamos la iniciativa de actuar. Quiero servirle a Dios, pero ¿cómo? En lo que Dios me ponga y seguir adelante. Que, oye, pero yo no tengo palabra, facilidad de hablar, me trabo mucho, me divago demasiado, redundo muchas las cosas. Pero Dios te puede capacitar para dar unas enseñanzas a tu vecino, a aquel joven que en algún momento piensa quitarse la vida. Puede darte palabra para que le puedas hablar de su grande amor y misericordia. Toma eh, esa pasión que tenemos hacia Dios, hacia Jesús, porque Él murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Entonces deberíamos estar, ¿cómo decirlo?, enamorados. Es la palabra que estaba buscando. Estar enamorados, porque cuando uno está enamorado de una persona, su conversación dentro de su entorno social siempre va a ser él o ella, esa persona que está enamorada de dicha persona. Oye, ¿qué crees? Hoy salí con tal chico o tal chica y pasó eso, eso y esto, y casi todo el día se la llevan hablando de esa persona. Amén. Entonces, todo el día, ¿por qué? Pues porque están enamorados, su pensamiento es esa persona. En este caso también, cuando nosotros conocemos el amor tan grande de Jesús, nuestro pensamiento es, y el tema principal es Jesús. ¿De qué habla nuestra boca? De Jesús, porque estamos enamorados de Él, porque entendimos y aceptamos que Él es el Hijo del Hombre, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tenemos la dicha de tener salvación y vida eterna. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos dicen aquí los comentarios. Así es, con la ayuda de Dios todo es posible, creyendo, dice su palabra, creyendo en su nombre, lo recibiremos. Y pues demasiadas cosas podemos hablar también de los otros discípulos, pero a pesar de que hablemos siempre de los discípulos del apóstol Pablo, de Noé, el gran labor que hizo con el arca y los animales, de, de cualquier otro personaje de la Biblia importante. A pesar de eso, nada se compara con las acciones que hizo Jesús. Y en algún momento Jesús le dice a los discípulos, harán cosas mayores que Él. Dijo que harían cosas mayores que Él. Y así fue. Probablemente Jesús eh, solamente visitó algunos lugares de donde Él radicaba. Caminaban muchísimo, porque recuerden que al caminar y al llegar a los lugares, una de las cosas de esos lugares es que hay demasiado polvo. Entonces cuando llegaban, caminaban bastantes kilómetros, y cuando llegaban a la casa o a dicho estancia, las personas de ese lugar, de esa casa, tenían que lavarle los pies a las visitas. ¿Por qué? Pues por la tierra, el polvo, el lodo y demás, tenían que lavarle los pies. Y, y todo ese tipo de cosas que se practicaban en esos lugares, es por eso que se entiende que es real la palabra de Dios, porque en ocasiones en esos lugares todavía se practica así, no se entiende, pero sí. Y probablemente llegó a pocos lugares. En la actualidad vemos predicadores que han viajado por todo el mundo,
han estado predicando la palabra de Dios desde todo el país donde ellos radican hasta España. Los continentes, pues, han estado en todos los continentes y han hablado del amor de Jesús, han impartido su testimonio, y ahí se cumple la palabra de Dios que dice que harían cosas mayores que Él. Y sí, y la diferencia es que no, sí lo podemos hacer en cantidad, pero no en esa cualidad que Jesús lo hizo, en esa este, calidad, calidad que Jesús hizo las cosas. Y bueno, también quiero comentar la diferencia de ser un discípulo y un apóstol, porque apóstol fue, por ejemplo, apóstol Pablo. San Pedro fue discípulo. Entonces quiero comentar que el, el decir discípulo o apóstol es similar, pero sí tiene una diferencia un poco notable. ¿Por qué? Bueno, si hablamos de apóstoles, su palabra significa enviado. En este caso, significa enviado para hablar de la palabra de Dios a otras naciones, a otros lugares. Ese es el significado del apóstol. Cuando hablamos de un discípulo, su significado de discípulo es estudiante. Entonces está preparándose apenas, y no es necesario decir que lo van a mandar a predicar o hablar de la palabra de Dios a otras naciones, no. El discípulo es un estudiante. Está estudiando, conoce, sabe, se está preparando, pero aún no se manda a las naciones a hablar a dar el llamamiento, ¿no? Esa es la diferencia de un apóstol y un discípulo. Discípulo es estudiante, apóstol es cuando ya estás preparado para ir a impartir la palabra. Y San Pedro, todos los discípulos después se convirtieron en apóstoles, porque Jesús, antes de ascender al cielo, antes del cielo, dijo que tenía que la gente que conocía de él, dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces ya fue cuando los mandó, y ahí fue cuando se confirma que ya no eran discípulos, sino apóstoles. Y bueno, San Pedro, el impulsivo, impetuoso, arrebatado, apasionado y violento. Espero que les haya servido de mucho, que haya sido de bendición ese tema. Recuerden que podemos también llegar a ser, de ser digamos, un creyente, a ser un enviado para llevar su palabra y predicar a toda criatura, hacer obras para que la gente llegue al camino de Jesús, no olvidando que si tú haces algo bueno, hablemos de los perritos, que por cierto subimos en la mañana un video de reflexión sobre las mascotas, que lo pueden encontrar ahí en nuestro canal de YouTube, Salem de Dios, y también aquí en TikTok está, para que lo vayan a ver, de reflexión. Digamos que si tú das de comer a todos los perritos que están en el parque más cerca de tuyo, de tu casa, les das de comer, y, y pensar que si todos los días vas, ya eres una buena persona, eres salvo y demás. No es así, porque dice su palabra que no es por las obras, para que nadie se gloríe, para que digan, es que yo, yo le doy de comer a los perros, yo le doy ropa al necesitado, al hambriento le doy un pan, le doy comidita.
eso está bastante bien de las personas que se dedican a ser filántropos. Para los que no saben, la filantropía o son las personas que eh, se dedican a ayudar a la gente. Filántropo es aquellas personas que se dedican a apoyar a otras gentes necesitadas. En este caso, recordemos que a pesar de hacer esas acciones que son bastante buenas, que nos pueden ayudar en lo espiritual, pero eso no nos asegura que tengamos un lugar en el reino de los cielos o que seamos salvos. Lo que nos asegura es seguir ese instructivo que es la palabra de Dios para llegar hacia el reino de los cielos. Ser fiel hasta la muerte. Y Dios nos dará la corona de vida eterna. Por eso es que si fuese así como de, es que tengo que hacer actos de caridad, obras de caridad, pues en ese sentido, los que nada más se salvarían y serían con Dios serían los ricos, porque ellos sí tendrían la posibilidad de dar de comer a todo necesitado de su país, de todo el continente donde viva. Que por cierto, hablando de comida, no sé si leyeron que hace como 7 días exactamente ya encontraron los restos de la nave de Ocean Gate, creo que se llama así. Era una especie de submarino donde estaban 5 tripulantes a bordo, que por cierto eran los magnates de todo el mundo, las personas más multimillonarias que existían aquí, unas de las más multimillonarias magnates del mundo, que eran apasionados de la exploración. Entonces lo que fueron a hacer es entrar en esa cápsula para poder llegar hasta el fondo del mar y ver los restos del Titanic, que por cierto es este tipo submarino, se le llamaron Titán. Y entraron no pensando que podría ser su último día, de sus últimas palabras. Entonces se sumergen a más de casi 4000 kilómetros a profundidad del mar y explota. Hubo de toda la fuerza externa que hay en el fondo del mar a 4000 kilómetros, perdón, de la superficie. Hay una fuerza extrema que te comprime, y eso es lo que hizo con la máquina. Lo hizo en menos de 30 milisegundos. Destruyó esa máquina, la hizo de ser grande, la hizo una cosa así pequeñita. Y murieron esos magnates del mundo. Lamentablemente fallecieron al instante. Se destruyó esa nave y encontraron los restos de la parte del frente solamente. Ahora si lo vemos en otro video, ellos estaban buscando ese lugar para explorarlo. Si lo hubiesen pensado un poquito más en invertir ese dinero, que por cierto valía el viaje 250 mil dólares. 250.000 dólares el estar ahí en ese viaje. Esos 5 hombres que iban ahí, o 4, y los demás eran los trabajadores, hubiesen dado al hambriento un taquito, ¿no? Digamos que con todo ese dinero hubiesen cubierto toda la escasez de México, toda la escasez de algunos países latinoamericanos, europeos también. Hubiesen dado de comer al hambriento, necesitado, cobijo al desamparado, ¿no? Y nos fuese otra historia, ellos estuvieran vivos. Lamentablemente no fue así.
Y bueno, hay que seguir adelante. Recuerden que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Él es el único con el que podemos llegar al Padre. Él es el mediador a nuestros problemas, nuestro abogado, que siempre va a estar en sintonía con nosotros, abogando hacia el Padre. Si en algún momento no lo has entendido, visualízalo en ese sentido de que él es nuestro abogado, Jesús. Dios tiene su ley y dice que los que no sigan la ley, los que pecan, van a tener su paga en el lugar correspondiente. Y Jesús dice, aboga por nosotros. Y yo me imagino que ese sentido es como decir, Padre, mira a tu hijo tal, se está recuperando, ya le echa ganas, ya está continuamente buscándote, él está cambiando. Y Dios dice, bueno, está bien, daremos oportunidad. Por eso es que mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida y esperanza, no se te olvide. Y bueno, invitarte, Salem de Dios, búscanos en YouTube. Tenemos mucho contenido que va a ser de tu agrado y vas a aprender muchísimo. Puedes buscarnos y ayudarnos a suscribirte y ver nuestros videos, darle like a los que te gusten ver y compartirlos con tus seres queridos para que también aprendan, ¿no? Y bueno, Dios les bendiga a todos. Nos vemos pronto en otro tema. Trataré de hacerlo más simplificado para que no se tornen tanto aburrido. San Pedro el Impulsivo.